Vamos con las medidas de la superficie. Esta es una medida en 2 dimensiones en las cuales se hace multiplicando, dividiendo o haciendo ambas operaciones según la figura geométrica. Para lo que son los cuadrados y los rectángulos vamos a hacer unas multiplicaciones. Para los triángulos, para las circunferencias, se hace otro tipo de operaciones multiplicando y dividiendo. Vamos a realizar los ejemplos de esta medida. Ahí observamos las diferentes áreas de las figuras geométricas. Lógicamente estas figuras geométricas las podemos ver en diferentes aspectos de la gastronomía. Tenemos que para el cuadrado vamos a multiplicar lado por lado. En el rectángulo vamos a multiplicar base por altura. En el triángulo vamos a multiplicar 1/2 o 0.5 de la base por la altura. Y la circunferencia tenemos dos fórmulas. Cuando nos dan el radio sería pi por radio al cuadrado, y cuando nos dan diámetro sería pi por diámetro al cuadrado sobre 2. Vamos a hacer los ejemplos de cada una de estas figuras. Ejemplo 1. Calcule el área de un cuadrado de lado 2.5 centímetros. Vamos a utilizar la fórmula del cálculo del área de cuadrados para calcular el área de este cuadrado. Sustituimos los lados, área es igual lado por lado, 2.5 por 2.5, y el resultado que nos da es el siguiente. La multiplicación da 6.25, y como estamos multiplicando centímetros por centímetros, nos quedaría centímetros cuadrados, por lo tanto, la respuesta es 6.25 centímetros cuadrados. Vamos al siguiente ejemplo. Calcule el área de un rectángulo de base 7 pulgadas y altura 2 pulgadas. Vamos a aplicar la fórmula para el cálculo del área de un rectángulo. Sustituimos los datos en la fórmula. Base de 7 pulgadas, altura 2 pulgadas, la multiplicamos y el resultado nos da 7 por 2, 14 pulgadas cuadradas. Y ese es el área del rectángulo. En el ejemplo 3, calcule el área de un triángulo con una base de 10 centímetros y una altura de 3.25 centímetros. Ahí observamos el triángulo escaleno, que sus tres lados son desiguales. Tenemos la base de 10 centímetros y su altura de 3.25 centímetros. Vamos a sustituirlo en la fórmula para calcular la superficie de este triángulo. Sustituyéndolo en la fórmula, 1/2 de base por la altura, 1/2 por 10 por 3.25. Recuérdese que 1/2, 1 sobre 2 es 0.5. Podemos multiplicar 0.5 por 10 por 3.25. Hay quien todavía les cuesta esta operación. En la primer guía fue muchos que tuvieron el error en 1,5 cucharadas, no sabían cómo hacerlo, y era simplemente 1.5, porque 1/2 es 0.5. Entonces podemos multiplicar 0.5 por 10 por 3.25 y el resultado que nos da es el siguiente. Y la respuesta nos da 16.25 centímetros al cuadrado. Recuérdense que en estos ejercicios no debe olvidar colocar la unidad y con su respectivo exponente. Si es superficie, su exponente es al cuadrado. Vamos con el ejemplo número 4. Calcule el área de una circunferencia con diámetro de 4.5 metros. Recuérdense que en este caso tenemos dos fórmulas, una para el diámetro y otra para el radio. Ahorita tenemos como dato el diámetro. Vamos a utilizar la fórmula para ello. Sustituimos el valor del diámetro, que es 4.5 metros. Recuérdense que pi tiene el valor de 3.141516. Vamos a elevar al cuadrado 4.5, lo multiplicamos por la constante pi y lo dividimos entre 2. Y el resultado es el siguiente. Y el valor de la respuesta es 31.8 metros cuadrados. Vamos ahora con el cálculo de los volúmenes. Esta es una medida en 3 dimensiones. Significa que las figuras geométricas pasan de ser figuras geométricas y se forman en sólidos. Por lo tanto, un cuadrado
deja de ser cuadrado y se convierte en un cubo. Un rectángulo deja de ser rectángulo y se convierte en un paralelepípedo. Una circunferencia deja de ser circunferencia y se convierte en dos sólidos. Una esfera, o la combinación de una circunferencia y una altura, que nos daría ya sea un cono o nos daría un cilindro. Ya en este caso, cuando hablamos de volúmenes, hablamos de capacidades. Vamos a ver los ejemplos de estas figuras, de estos sólidos que se generan a partir de los volúmenes. Observamos los sólidos. Tenemos el cubo. El volumen es la multiplicación de sus tres aristas. Así se le conoce a la A en el cubo. Son aristas, los lados de un cubo. En el paralelepípedo observamos que hay un ancho, un largo y un espesor. Por eso que el volumen se multiplica el ancho, el largo y el espesor. Tenemos un cilindro cuyo volumen es pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Y el volumen de una esfera que tenemos ahí, que es 4pi por radio al cubo dividido 3. Vamos ahora a elaborar cada uno de los ejemplos del cálculo de volúmenes de estos sólidos generados. Calcula el volumen de un cubo si su arista mide 2.35 centímetros. Ahí tenemos el cubo, vamos ahora a calcular su volumen. Bien, la fórmula es multiplicar 3 veces la arista. Multiplicamos 2.35 por 2.35 y por 2.35 y nos va a dar el siguiente resultado. La respuesta es 12.98 centímetros cúbicos. Recuérdense que ahora, como estamos multiplicando, y al multiplicar centímetros por centímetro nos va a dar centímetro cúbico. Es importante no olvidar colocar la unidad con su respectivo ponderación. Ejemplo 2. Calcula el volumen de un paralelepípedo cuyas dimensiones son ancho 1.25 pulgadas, largo 3.80 pulgadas y tiene un espesor de 2.50 pulgadas. Vamos a sustituir la fórmula para encontrar el volumen. Bien, el volumen de un paralelepípedo es ancho por largo por el espesor. Sustituimos el ancho, que vale 1.25, el largo, que es 3.80 y el espesor, que es 2.50. Vamos a hacer la multiplicación para obtener el volumen. La respuesta es volumen 11.87 pulgadas cúbicas. Vamos al siguiente ejemplo. Calcula el volumen de un cilindro de radio 10.5 centímetros y una altura de 75 centímetros. Vamos a sustituir los datos en el volumen para el cálculo de un cilindro. La fórmula para el cálculo de volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Sustituimos los datos, el radio es 10.5 centímetros, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la altura, que es 75 centímetros. Y la respuesta que obtenemos es la siguiente. El valor da un poco alto por las cantidades, 25.976.41 centímetros cúbicos. Y ese sería el volumen en centímetros cúbicos del cilindro de las medidas del problema. Vamos al último ejercicio de volúmenes, el ejemplo número 4. Calcula el volumen de una esfera con radio de 4.85 centímetros. Vamos a proceder a sustituirlo en la fórmula. La fórmula para el cálculo de volumen de una esfera es 4pi por radio al cubo dividido 13. Multiplicamos el 4 por el pi por el valor del radio, que es 4.85, que está elevado al cubo, y lo dividimos sobre 3 para que la respuesta sea la siguiente. Y el volumen de la esfera es 477.86 centímetros cúbicos.